Celeste Fierro, bienvenida. Muchas gracias por, no sé si recibirme, encontrarme, pero te pido que te presentes. Gracias a vos, Martín. Bueno, yo soy Cel Fierro, soy militante del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que es parte de la Liga Internacional Socialista. Soy diputada electa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad. Soy mamá y sobre todo soy una luchadora de las causas justas. Eso te hace sonar quijotesca. Eh, y bueno, y de hecho estuviste navegando las últimas semanas. Fuiste parte de una de las tripulantes de la flotilla Sumud, y fuiste capturada por los israelíes. ¿Me contás un poco cómo entraste en ese proceso? Bueno, nosotros por mi militancia, desde que empecé a militar, me acuerdo en Córdoba, las banderas de la causa palestina, la denuncia de, de esa limpieza étnica que se ha llevado adelante desde hace años, es parte. Ahí fue cuando empezamos a abrazar esta causa y bueno, desde octubre del 23, todo lo que estuvo en nuestras manos para seguir denunciando este genocidio, eh, lo intentamos hacer. Y bueno, creo que en esa recorrida, en esas actividades, sentir que se estaba llevando adelante un genocidio y como todo lo que hacíamos desde nuestros lugares parecía poco, bueno, lo charlamos colectivamente y bueno, una decisión personal de poner el cuerpo también, de sumarnos a la flotilla. Habíamos visto las de este año, que una directamente no pudo salir, la otra fue interceptada. Y bueno, cuando se abrió la inscripción nos anotamos, varios, 28.000 personas hubo inscriptas, y bueno, nosotros logramos participar, eh, y fue una experiencia muy, muy importante. Nosotros salimos desde Barcelona, primero que ningún contacto con el mar, en ese sentido, digo, de navegar, nunca. Entonces era también toda esa otra experiencia de encontrarnos con gente muy distinta, de distintas partes del mundo, que a pesar de no tener ningún contacto, teníamos y abrazábamos la misma causa. Así que bueno, fue ahí en esa como logramos llegar y estar ahí. Y hablo en colectivo porque somos un montón. Me tocó a mí, pero somos un montón, no solamente de mi organización, sino de todos los que fueron acompañando esto. Eh, sos mamá, así que fue también a un importante costo y potencialmente un enorme costo personal, ¿no? Vos sabés que cuando me ¿Qué preguntaban, edad, por qué lo edad tiene tu general, hija? 9 años, Emilia. Eh, Cuando me preguntaban, a mí hablar como de mi hija, como que me cuesta mucho, sobre todo en este momento donde hay mucho ataque también por redes sociales y todo. Entonces, en el intento de la protección, pero yo les contaba que también esto de animarme a ir sabiendo a lo que nos arriesgábamos, mucho tenía que ver con ella. No, no con ella, sola en lo individual, sino ver la cantidad de niñas y niños que son asesinados y que tienen la misma edad de Emilia. eh, Pensar en el futuro que tienen no solamente para esas niñas y niños palestinos a los que se los terminan arrebatando, sino para el conjunto de la humanidad y de estas infancias que están asistiendo a un genocidio. Hay, Entonces, hay eso algo, fue muy movilizante. hay algo muy particular que creo que me siento reflejado en esas palabras, porque siento que de alguna manera mucha de mi reacción primera, y que fue casi inmediata, los primeros días de octubre del 2023, y que me siguió y me acompañó, no sé si es la mejor palabra, pero me siguió asediando, fue la sensación de que estaba hablando en favor de mis hijos. De que no que estaba viendo chicos que eran como mis hijos, lo cual definitivamente, pero que casi literalmente lo que estaba tratando de hacer era poner el cuerpo para defender a mis hijos.
Eh, total. y creo que tengo la impresión un poco de que hablando con padres que han estado muy envueltos en la discusión y que han pasado 2 años con el pelo en llamas, como se suele decir en inglés, hay mucha de esta sensación de que como padre esto es intolerable, es el catálogo de los peores horrores y de los peores terrores que uno tiene, ¿no? Y vos fíjate que, porque bueno, ella es parte de toda la vida cotidiana de militante y de esta causa que, bueno, conociendo lo que estaba sucediendo en Palestina, en la Franja de Gaza, cuando se entera, por supuesto, no de la parte más trágica, podemos decir, en relación a la detención, sino que frenaron la misión. Su preocupación fue que no logramos llegar a llevar los alimentos a la Franja de Gaza, que nada, me pareció como cuando me contaban muy, muy ella, digamos, muy sentido esa necesidad de ser parte y bueno, para mí es enorme la satisfacción en que sepa, digamos, que me fui tantos días, pero, pero por algo tan importante para todas y para todos. Eh, ¿Cómo empieza el trayecto? ¿Fueron atacados en costas tunecinas? ¿Volvieron a ser seguidos por drones? ¿Pasó también en Italia? ¿Pasó al sur de Grecia, al sur Y desde de- que salimos hubo un intento de frenar la misión. Yo creo que se dio justo en un momento y que colaboró en, no sé, en cambiar eh, un poco el bando de los apoyos internacionales, podemos decir, de cómo siguió creciendo la movilización. Eh, por eso el intento de frenarlo fue tan rápido. Digo, desde sabotajes en barcos para que no puedan salir, que eso ya había La sucedido primera, la primera, la anteriormente. primera vez fue en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Claro, hubo barcos directamente que no lograron salir. En Túnez fueron esas 2 noches consecutivas donde se atacó a 2 de los barcos más grandes. Y lo decíamos, o sea, sabemos que del lado de enfrente está el ejército, uno de los más preparados, entonces si hubieran querido hacer algo peor, lo hubieran hecho. Entonces, claramente era Una miedo, advertencia. amedrentar, advertencia. Ya venían diciendo que nos iban a tratar como terroristas. Entonces, era la ¿Cómo, presión. cómo, cómo, cómo leíste la amenaza de ser tratada como terrorista? O sea, ¿cómo en tu cabeza, qué es lo que te estaban diciendo? Yo todo el tiempo creía que era justamente para meter ese miedo, pero no a nosotros, capaz, que ya estábamos convencidos y estábamos ahí, que me pareció lo que vivimos de manera colectiva, sino a nuestras familias. Lo que sí sucedió fue con las familias, con los compañeros, como la preocupación de, bueno, están seguros de lo que están haciendo, es muy riesgoso. ¿Qué pasa si los tratan como terroristas? ¿Cuánto tiempo va a ser? Porque nosotros el escenario más probable, lo sabíamos desde que hicimos los entrenamientos en Barcelona, que era que detengan la misión, como han hecho en las anteriores, que actúen en aguas internacionales, violando ¿Qué lo todo hicieron? tipo de legislación, que fue lo que hicieron. Pero bueno, de ahí a el tratamiento como un terrorista, eh, quienes han participado antes también contaban que lo decían. Quizás no tan públicamente, porque yo creo que lo que se logró con esta misión fue que digan públicamente todo lo que querían hacer, porque era público a nivel internacional lo que estábamos haciendo, mostrando también lo que no hicieron otros, porque yo decía, nosotros no tenemos idea del mar, vamos en veleros. Queríamos llegar, nuestro plan era de 15 días de navegación, pero hay una realidad que depende del clima, depende de los barcos, no es nuestra decisión en un punto. Eh, y sin embargo, los gobiernos, cuando sacaron esas fragatas supuestamente para protegernos, que tenían otra intención, llegaron en 2 días a donde estábamos. Entonces yo decía, si en esos barcos va la ayuda humanitaria,
primero que puede servir como un bloqueo para el propio genocidio. No, y sin embargo no se hizo antes. Entonces, Una eh, frase, una frase estúpida y más bien, digamos, por lo menos desatinada de Meloni, que cuando acusa a la flotilla de poner en peligro la paz y la estabilidad diplomática, etcétera, pero la frase que sigue es algo que pudimos haber hecho con nuestra armada en pocas horas. Y es bueno, increíble escucharla diciendo esto después de miles de muertos y 2 años. no, no, no. Bueno, a mí me pasaba porque fue justo en el viaje, que fue todas las reuniones en la ONU con la denuncia del genocidio por parte de la Comisión, eh, la reafirmación de algunos países del reconocimiento del Estado palestino. Y yo decía, creo que son todos pasos que son por la presión social, internacional, por la movilización, porque ya no pueden tapar el sol con las manos, pero es tarde, todo es tarde. Todo es Desde el tarde. reconocimiento del genocidio, porque no lleva a medidas concretas. Yo decía, bueno, ahora se reconoce que hay un genocidio, pero ¿qué se está haciendo para frenarlo? ¿Qué se hace? Bueno, hay que seguir esperando esas sanciones. El reconocimiento del Estado palestino. Yo decía, ¿qué Estado palestino? El abajo de los escombros. Un cementerio. Entonces, y de nuevo esto de la idea que es un debate permanente de, bueno, son las salidas de los dos estados. Yo escuchaba recién las noticias que siguen insistiendo con esto, cuando ha quedado demostrado que no es la intención de Israel desde ningún momento con los acuerdos de Oslo. Entonces, también, bueno, aquí que estamos todo el tiempo peleando en contra de los femicidios y demás, este ejemplo, o sea, es como ponerte a vivir con tu femicida al lado. Entonces, ese reconocimiento también tiene esa otra cara, que es seguir manteniendo ese estado colonial, racista, que vemos cómo actúa todo el tiempo, incluido ahora en este supuesto alto el fuego. Hay una pregunta de fondo ahí que creo que es una de las más difíciles de contestar al final, que tiene que ver cómo se establecen procesos de justicia y de reconciliación para reconstituir algún tipo de compacto político y social, ¿no? Pero creo que probablemente esa pregunta nos excede ampliamente y la historia del siglo XX no nos da buenos ejemplos en general. Eh, ¿Cuál fue la reacción cuando escucharon que Italia y España estaban desplegando fragatas? Y después Turquía se unió también. Fue entre una alegría en relación a, bueno, están haciendo algo, se logra que hagan algo y a su vez, ojo, porque también es una respuesta a lo que estaba sucediendo en tierra y no tenía que ver con la propia misión humanitaria, porque rápidamente dijeron, bueno, vamos a acompañar hasta hasta aguas internacionales, no nos vamos a meter, más bien querían sacar, en el caso de Italia, y lo dijeron con claridad, convocar a los ciudadanos italianos casi para que desistan de la misión. Entonces, fue como, bueno, se logró que hagan algo y a su vez también la denuncia de que era más algo cosmético que lo que deberían haber hecho. Terminó realmente siendo un poco la dinámica del buen policía, el mal policía, ¿no? Policía bueno, No, policía malo. total, total. Eh, ¿Cómo entendés la posición de España dentro de eso? Bueno, yo creo que tiene que ver con las presiones que hay en la calle. De hecho, en este mismo momento se está llevando adelante una huelga general por Palestina, como fue que la vivimos con mucha, mucha alegría y la seguimos todo lo que pudimos, la primera huelga de Italia, que estábamos navegando todavía. Me parece que es respuesta a eso. Tendremos que ver cómo sigue, porque en esto me parece lo mismo que decía recién de lo del genocidio, la denuncia, qué medidas. Entonces, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales, porque también hay muchos que
han sacado su embajada, pero las relaciones comerciales vía los consulados se mantienen. Entonces, el boicot que hay que hacerle realmente a Israel tiene que ser en todas las líneas para aislarlo internacionalmente, sobre todo en un momento donde tiene el acompañamiento y el apoyo para salvarle las papas, porque hay que decir eso. Todo el debate del acuerdo de paz, que son con muchísimas comillas, creo que hay que decirlo, es para terminar salvándole las papas a este genocida. ¿Me contás un poco de cómo fue el acercamiento a las costas de Gaza, que fue cuando empezaron a ver? Yo esa tarde, de hecho, había tenido un intercambio con Cascote Bertola, no sé si estabas en la misma embarcación. No, no, no. Con Cascote Y nos encontramos ya detenidos, porque íbamos en barcos distintos. Cascote me estaba diciendo que, bueno, que esperaban encontrarse con los israelíes a eso de las 2 de la mañana. Eh, y le pregunté en ese momento si él tenía miedo y me dijo que no tenían particularmente miedo, pero que sí, que había una sensación un poco de tensión. ¿Cómo lo viviste vos esos momentos? Mira, fue contradictorio, porque en esto de todo lo que se fue llevando adelante, digo, con las movilizaciones, los apoyos, nunca habíamos tenido como no sé, la seguridad, porque era el escenario menos probable de llegar. Pero mientras más nos acercábamos y veíamos toda esta fuerza, en algún momento ¿y si llegamos? Era como esa sensación de, bueno, por ahí está cambiando tanto la situación que logramos abrir este corredor. Entonces, el día que fue la intercepción, 1 hora y media antes, ya sabíamos que estaban viniendo barcos. Entonces, era un poco esa bronca de que se termine. Y no sé si es miedo la palabra, pero sí mucha preocupación en términos de la incertidumbre, porque no sabíamos qué podía pasar, porque sí sabíamos lo que había sucedido en otras misiones, pero por esta misma situación, por cómo se había visibilizado, no sabíamos qué nos podía suceder. Y de hecho nosotros fuimos los últimos en ser liberados, a diferencia de en otros momentos donde fueron mucho más rápido todo el proceso. Estuvimos 1 semana desde que nos interceptan hasta que nos liberan. Entonces, ese minuto a minuto, ese día a día, más allá de que creo y estoy convencida de que nuestra protección fue el acompañamiento internacional, fue difícil, El fue acompañamiento público, el público total, mirándolos. total. Sí, ¿Cómo, porque cómo, diplomáticamente no hubo mucho acompañamiento. cómo fue la intercepción, Bueno, el nosotros abordaje? primero nos rodearon, nos tiraron agua en todo el barco, se fueron. Así que nosotros seguimos un poco más. A nosotros nos terminan frenando a 69 millas náuticas de la Franja de Gaza, nos vamos a acordar siempre. Y fuimos la tercera embarcación a la que frenan, se suben, nosotros ya estábamos ubicados en las posiciones para estar al lado de un compañero con el cual nos sentíamos seguros, habíamos acordado todos los protocolos en el sentido de no contestar, digo, todo para que no sea, salvo algún compañero o alguna compañera, para que no escale. Digo, nosotros íbamos con ayuda humanitaria y ellos se subieron con armas largas, todos preparados. Lo primero que hicieron fue cortar internet, cortar toda la comunicación. Ahí nos revisan, nos piden los pasaportes y después nos llevan a los camarotes y estamos 24 horas en el barco, en los camarotes, sin alimentos, yendo, o sea, ahí, sin saber a dónde íbamos ni cómo íbamos, porque los días previos habían dicho que iban a poner un gran barco militar, entonces que supuestamente iban a pasar a todos los activistas ahí,
y de ahí hundir nuestros barcos. Bueno, eso no sucedió. Nos llevaron ellos navegando hasta el puerto de Azot. Ahí, sí, en ese momento empezó la situación de mucho más violencia en relación a la exposición. Mientras estaban todavía en los camarotes. No, cuando nos bajan del barco. ¿Cómo fue el trato dentro del barco mientras estaban, digamos, en camarotes y estaban estas 24 horas? Nosotros no tuvimos intercambio, digamos, con ellos. O sea, se mueven, nos llevaron, o sea, detención. Sí, la presión nuestra de esto, de no saber qué iba a suceder. Por supuesto, hacinados, nosotros éramos 23 en nuestro barco, que durante la misión dormíamos tipo cama caliente, mientras unos hacían guardia, los otros dormían, y bueno, y ahora nos habían metido a todos en los camarotes, y donde empezó la situación mucho más violenta Fue en fue Ashdod. cuando llegamos al puerto. ¿Qué pasó? Desde bajarnos de los barcos agarrándote, empujándote, todo el tiempo gritándonos. Creo que esto de lo psicológico fue permanente. Ahí nos tiraron en el suelo en un estacionamiento, en el puerto sería, todo de cemento, donde estuvimos arrodillados bastante tiempo, con las manos precintadas atrás. Es el video en el que se ve al ministro gritándonos. Y ahí aparece Ben Gvir. Exactamente. ¿Apareció inmediatamente o tardó tiempo? ¿Cómo fueron los tiempos ahí? Ay, qué difícil lo de los tiempos. Nosotros íbamos como calculando porque nos sacaron, por supuesto, nosotros nos quedamos sin los teléfonos, no teníamos nada para ir controlando en qué momento, pero fue bastante rápido. Desde que nos llevaron ahí, hubo previos, por ejemplo, el barco de Cascote llegaron mucho antes que nosotros, entonces como que el proceso fue, fue muy largo, pero nosotros íbamos de los barcos más grandes, estaba Greta, entonces también lo usaron, y por eso creo que llegó lo más rápido que pudo. No sé si fue en anteriores, el procesamiento de anteriores activistas, pero en ese momento llegó, y de hecho a la pobre Greta, que tiene una firmeza tan jovencita y es tan grande, como que fue un punto para atacar específicamente a ella, gritarle, agarrarla, sentarla al lado de la bandera de Israel, sacándole fotos, no, completamente desagradable. Hubo varios reportes, bueno, incluidos reportes de la embajada sueca y después de gente que había estado detenida con ella, que el trato fue muy, muy violento. De hecho, golpiza o al borde de la golpiza, arrastrada de los pelos. Hacia ella fue brutal. Hacia ella fue. ¿Podés contarme un poco más? ¿Qué viste que le hicieron a ella? Bueno, ella estaba sentadita atrás mío en el momento en que nos ponen en filas, cuando íbamos a empezar, nos iban llevando a ser procesados, y la sacan de ahí ya la dejo de ver, y después es lo que van contando, que la sentaron al lado de la bandera de Israel, sacándole fotos, gritándole. Después ya cuando estábamos adentro, fue a buscarla a ella específicamente, a gritarla, a prepotearla. Ben Gvir, el ministro. El ministro, sí, sí. La misma policía, ya ahí no sé si eran del ejército, si eran policías, que eran, el trato hacia ella era aún más brutal que con todos nosotros. Eso fue específico. En la prisión la sacaban a ella y le hacían lavaje de cerebro con videos. Entonces, bueno, pero vuelvo a insistir, la firmeza de ella es increíble. ¿Y cuántos días pasaste en cautiverio? Nosotros tuvimos esas primeras 48 horas
sin comunicación desde el barco, todo lo del barco y después cuando fue todo el proceso. Cuando ingresamos a la prisión, estuvimos casi medio día hasta que logramos comunicarnos con el cónsul que va, y ahí es cuando me encuentro de nuevo con Cascote y con Ezequiel, que no nos veíamos casi desde Barcelona. ¿Llega, Y llega llega el cuerpo consular o llegan representantes consulares? sí, el día que nosotros nos detienen, no que nos detienen, sino que ingresamos a la prisión, a la tarde. Perdón, ¿la presión era en Ashdod o fueron trasladados? No, fuimos trasladados a una prisión de máxima seguridad en el desierto Al de Negev. Negev, exacto. Eh, y bueno, y en total fueron cinco días detenidos en esa prisión, Y fue a la prisión a donde llega el cuerpo consular. exactamente. Que de hecho tuvieron a todos los embajadores, los que fueron embajadores, los cónsules, desde las 9 de la mañana y nosotros los llegamos a ver alrededor de las 6 de la tarde recién. Lo estuvieron simplemente esperando. Ujú. Sí, Al no los cuerpo dejaron consular. al cuerpo consular. No los dejaron ingresar con teléfonos, con relojes, o sea, en comunicación también ¿Y sabes total. si esto fue lo mismo para cuerpos consulares o cuerpos diplomáticos europeos, cuerpos diplomáticos Mira, canadiense, entiendo que a irlandés? todos al menos lo que nos dijeron es que a todos los tuvieron ahí esperando horas y horas. Que fue simplemente, o sea, simplemente una maniobra, ¿no? Probablemente sin Sí, causa necesaria. exacto. ¿Cuál fue la experiencia de estar adentro de la prisión? ¿Cuál fue el trato ahí? Mira, fue denigrante en el sentido de que sentís que tus derechos dejaron de existir. Yo creo que en el momento de la intercepción, hasta que nos liberan, eh, creo que esa fue el mayor sentir, el de, bueno, no sabemos qué puede pasar. Y en eso nosotros estuvimos sin agua durante toda la prisión, salvo cuando salimos a ver a los cónsul, que ahí tomamos agua. Eh, Tuvieron 5 días sin agua. Teníamos el agua de la canilla del baño, nada más. Entonces, el primer tiempo fue como, bueno, no sabemos. Bueno, y después terminamos tomando esa agua. Eh, ¿Les dieron la, comida? Tuvimos comida insuficiente para la cantidad que éramos. En las celdas que estaban preparadas con 5 camas, éramos 13, 14, 15, así que dormíamos en el suelo, en colchonetas, algunas otras compartíamos porque no había para todas. No salimos, tuvimos una sola, de todos estos días que estuvimos ahí, solamente un día pudimos salir a lo que sería como el patio de la prisión, y ahí nos dejaron también ducharnos, porque si no tampoco eh, teníamos acceso, digamos, a duchas. Eh, y después, de forma permanente, esto de no dejarte dormir, a la noche ingresaban Interrumpir a el las sueño. celdas, Es una forma de tortura, la interrupción de sueño. exacto, ingresaban a las celdas, nos levantaban, nos teníamos que poner contra la pared para contarnos, o sea, para contarnos, era esto, digo, no, nadie Estaban se iba encerrados a ir, adentro de una celda, sí. estábamos las 13 ahí, en mi caso Hay, éramos hay 13. una, hay una expresión que usan los israelíes que fue utilizada principalmente, la registran los de romper el silencio, principalmente para la forma en la que operan alrededor de hogares en Cisjordania, que es la irrupción esta en hogares, que es la expresión que usan es hacer sentir la presencia. Claro. Una Bueno, forma básicamente de intimidación y de apriete, ¿no? Lo que llamamos en una época una forma de apriete. completamente. Y eso de Y forma permanente. Y, y cuando te llamaban para algo, no sabías a dónde te llevaban, nos cambiaban de celdas, entonces cuando lograbas, porque por ejemplo no estábamos con las mismas con las que habíamos viajado en nuestros barcos. Yo solo al final, casi el último día, me volví a encontrar en la celda con otra compañera que había viajado conmigo en los barcos.
en mi mismo Te barco. juro que es durísimo, te tengo que decir que es durísimo escucharlo, entre otras cosas porque el eco de la impresión de... Yo soy del 74, así Ujú. que el eco de la impresión de las desapariciones es realmente muy fuerte, muy, muy duro de escuchar. ¿Qué Bueno, creo que es? es incomparable, digo, porque no lo No, por podemos supuesto, por comparar. supuesto, por supuesto, Como tampoco lo decíamos, eh, con lo que viven las presas palestinas. Digo, nosotros por también la supuesto. protección que tuvimos fue eso, a ellos no les convenía dañar a una europea o dañar a alguien que venían siguiendo. Entonces, todo el tiempo ante esto, digo, te cuento y se me pone la piel de gallina, pero eh, como que lo que nos mantenía ahí como firmes era también pensar que no se comparaba lo que estaban viviendo, quizás en un pabellón distinto, porque donde nosotros estábamos solamente nosotros de la flotilla, habían como hecho exclusiva esa cárcel, así que no nos cruzamos con nadie más, pero sí leíamos todas las paredes, los días y días de detenciones, yo estaba con compañeras que leen árabe, eh, bueno, como muy tremendo. ¿Qué leían en las paredes? ¿Recordás algo? Que iban a salir como mensajes mucho de esperanza en un sentido. Después sí estaban anotadas las fechas en las que habían estado detenidos. Encontramos como rosarios hechos con carozos de aceituna, que los dejamos igual ahí porque eh, son para que quien llegue y los pueda volver a encontrar. Eh, ¿Qué es lo más duro que recordás de esos 5 días? ¿Qué fue digamos, de lo concreto, ¿no? No solamente en términos de qué pasaba por tu cabeza, pero digamos de la experiencia. En un momento se empezaron a escuchar muchos gritos y no sabíamos qué sucedía y que fue en un momento que se llevaron a dos compañeras eh, y que después nos enteramos que las tuvieron como aisladas y ahí sí, aparecieron con armas largas, láser, perros. Fue un momento como de mucha tensión. eh, Como de que escaló el miedo en ese sentido. ¿Fue provocado por algo en particular o fue simplemente parte del protocolo, pensás vos? Mira, fue en un momento donde estaban cambiando a compañeras de celdas y, y ahí empezaron como a empujarlas, pero sí, para mí tiene que ver con seguir amedrentándonos, digo, ¿no? Después en otro momento cuando se estaban llevando a un grupo de las compañeras españolas, eh, también apuntándonos con las armas y los láser a las que estábamos adentro de las celdas, o sea, como esa sensación de, nada, como De estar a que la merced, volvió. ¿no? Exacto, exacto. Y hubo el trato, se habló mucho, digamos, en ese momento las tensiones entre España e Israel eran muy, muy duras, principalmente por, entre otras cosas, el mandado de fragata y las posiciones de Sánchez. ¿Había alguna traducción de eso en la forma en la que las españolas eran tratadas? ¿Viste algo de eso? No, me parece que en eso no, como que no se vio la diferencia en el trato en relación a eso. Sí, por ejemplo, eh, con los italianos y con las italianas que fueron los primeros, no sé si fueron, pero muy rápido los sacaron del país. O sea, fueron los que lograron antes que casi nadie la libertad. Eh, Parte de pero eso quizás por la relación potencialmente la relación entre Netanyahu y Meloni, que son parte de la misma familia completamente, política. completamente. Y probablemente Meloni con miedo realmente que se le cayera el gobierno si algo... Es Sí, que creo que la actuación de Meloni tuvo que ver con eso, toda. una de las Porque cosas nosotros que... decíamos con esto que vos preguntabas, lo de la fragata, o sea, nadie va a creer que es por ayuda humanitaria con el pueblo palestino, sino que era una respuesta concreta a la huelga enorme que había tenido hacía 2 días atrás.
Sí, sí, específicamente iba a decir justamente, digamos, parte de lo que se barajaba era justamente que el gran miedo en Roma era que se le cayera el gobierno si había un muerto italiano flotando en el Totalmente. Mediterráneo, ¿no? Aparte porque, bueno, había senadores y un senador y tres legisladores más en la flotilla. Eh, tus captores eran principalmente mujeres en la cárcel, eran hombres. ¿Tenés alguna memoria concreta de No, ellos? cuando apenas nos interceptan, había una sola mujer, yo creo que conté 10 o 12, no me acuerdo ahora, pero había una sola mujer, eso sí me acuerdo patente, porque a nosotros la que nos revisa es una mujer, así que demoró mucho más el proceso, porque éramos 12 mujeres en el barco y 11 varones, si no me equivoco. Eh, entonces, eso sí, me acuerdo que había una sola mujer y después en la cárcel había mujeres y varones. No, no era que solamente nos trataban eh, mujeres a nosotras. De hecho, a ¿Tenés, la noche ingresaban los varones, quienes ingresaban a las piezas, por lo general, a las celdas, les digo piezas, casi como eh, una defensa. mm, Eh, eran eran varones. hombres? ¿Tenés alguna memoria en particular de todo este grupo de gente, de todos estos captores? O sea, algo que... Sí, caras, me acuerdo. El último día, una de ellas como mucho más paciente, porque después esto, de forma permanente, gritar, por más que no te estén diciendo nada a vos, el grito permanente entre ellos eh, fue como muy zarpado. Y después sí, la otra vez contaba uno de estos guardiacárceles, entiendo que serán. Una de las chicas le preguntó si era palestino por el nombre. eh, y vos sabés que después otra de ellas nos decía que ese chico como que la había protegido en el sentido de que mientras otros la estaban empujando, llevando, tironeando, él dijo, quédate acá y no le pasó más nada. Eh, nada, esos como recuerdos. Notable. También se establecen tipos de, ¿no? De confianza, así, de confabulaciones totalmente inesperadas, me imagino, en ese tipo de situación. Total, total. El día que te sacan, Bueno, fue raro porque justo la cónsul, una que nos fue a ver la segunda vez, nos había contado que en Jordania no teníamos oficina consular ni embajada, así que era como el lugar más difícil para la salida, porque nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a salir? Y nos sacan a Jordania. Entonces ahí nos encontramos con Cascote y con Ezequiel, nos agarramos, qué sé yo, y decimos, bueno, ¿y ahora qué va a suceder con nosotros? Porque estábamos ahí. estaban en Amán, Estábamos como en la frontera, sí, nos llevan después a Amán, pero estábamos en un lugar, no te sabría decir qué es. Eh, parecía como, sí, no sé si una terminal, un algo muy de frontera, una oficina fronteriza. Y bueno, y ahí llega un hombre con un cartelito con una bandera argentina y una uruguaya, que la oficina consular de Uruguay, Sherin, la cónsul uruguaya, nos recibió, así que éramos Cascote, Ezequiel, yo, junto con Anita y Rodri, compañeros uruguayos, a los que, bueno, nos recibieron, nos atendieron. Ahí fue el momento más emotivo. Primero porque nos encontramos con muchos de los compañeros de nuestro barco que no habíamos visto nunca, nunca más desde que nos habían detenido, que fuimos de los últimos en que nos suelten, un compañero de Serbia, otro de Escocia, bueno, las compañeras de México y de Brasil que estuvimos ahí juntas, fue como que nos volvimos a encontrar. Y bueno, y después nos llevaron a hacernos estudios médicos, nos compraron ropa porque perdimos todo, o sea, no recuperamos nada, salvo el pasaporte, no recuperamos, no recuperamos nada. los teléfonos Eh, celulares, nada.
y no tienen absolutamente ni idea, digamos, iban preparados para la idea de que podían ver los datos, que... Bueno, los celulares lo que hicimos fue nosotros tirarlos al Ahí va. mar antes de la intercepción, eso sí lo hicimos, y teniendo la protección de que la mayoría intentara no llevar su equipo Mm. con sus Burners. cuentas regulares y demás, no tarjetas de crédito, porque ya había pasado en otros que terminaban teniendo gastos que no eran propios. Así que sí, sabíamos que eso podía suceder. De todas formas, como que llevaron algunas cosas, o sea, algunas mochilas aparecieron las nuestras, justo las nuestras no, pero, o bolsas de la ropa que nos habían sacado antes de entrar a la prisión, que eran la zapatilla, una campera, la remera, una calza, pero esa, por ejemplo, tampoco apareció. Como que algunas las guardaron y otras las tiraron. Y bueno, y fue el momento más emotivo, fue cuando nos presta el celular la cónsul de Uruguay y logro hacer la videollamada con mi hija, que fue como lo más, eh, eh, lo más. Así que bueno, y ahí después toda la preparación para venirnos, que eso también, porque en muchos casos se decía, bueno, Israel los deportó, bueno, no, acá nosotros logramos volver porque nuestros compañeros, en el caso mi partido, el MST, pagó los pasajes para volver desde Argentina no Jordania. tuvo ninguna relación con esto. No hicieron absolutamente nada. ¿Cuál es la posición del gobierno argentino ahora en relación, digamos, dentro de Cancillería, etcétera? ¿Se acercaron, te llamaron? Nada, Nada de nada. nada de nada. Mira, nosotros no esperábamos nada de este gobierno porque vergonzosamente, hay que decirlo, recién hablábamos de los 70, de haber vivido y denunciado y seguir diciendo lo que significó el genocidio, tenemos un gobierno que lo niega. No solamente niega nuestra historia, sino que hoy es uno de los pocos aliados, podemos decir, ¿Qué le que queda en le queda Israel? a Israel. Entonces no esperábamos nada y de hecho que esté el cónsul y no esté el embajador también muestra que era una decisión política de no mover un dedo para que a nosotros nos El aparato liberen. consular. Es notable, ¿no? Porque estamos hablando de ciudadanos argentinos y la representación de Argentina que tiene específicamente eso como misión, entre otras cosas, pero específicamente eso. Por eso, el cónsul fue, estuvo, nosotros en ese momento le agradecimos porque era el contacto que podían tener con nuestra familia, con nuestros compañeros. Mi preocupación era que hacía 48 horas que no sabían de nosotros, o sea, si habíamos terminado en el mar o... Y fue el cónsul, o fue el aparato consular que le avisó a tu familia que estabas exactamente, exactamente. Pero bueno, él también ahí nos dijo, estoy yo y no está el embajador. dejando en claro cuál era la línea de prioridades dentro del aparato consular y la Cancillería. Sí, digamos, teniendo una Cancillería Wertheim, evidentemente es muy difícil imaginar que pudiese ser de otra No, forma. por supuesto, por Eh, supuesto. te quería preguntar, en retrospectiva, ¿cómo ves lo que acaba de pasar? ¿Cómo lo pensás? Digamos, déjame por ahí, la pregunta fue por ahí muy amplia, déjame ponerlo en estos términos. Una de las cosas para mí más impresionantes de la flotilla de esta, de la anterior, y quizás para mí la más fuerte todavía sigue siendo la Mavi Marmara, por el costo que tuvo. Y creo que todo aquello entiendo por lo menos que cada uno de aquellos que se suben a un barco y intentan romper el bloqueo, deben tener en algún lugar de su cabeza el Mavi Marmara y los 10 muertos del Mavi Marmara en la cabeza. Digamos. Eso, en algún sentido, creo que cuando yo los veía a ustedes, y no te vi a vos específicamente, pero hablando con Cascote, conozco a Yasmin Achar, porque está acá, Melanie Schweitzer, con quien tengo relación, y eh, no es solamente admiración, es realmente la sensación prácticamente de heroísmo, honestamente de heroísmo, me parece notable y justamente en el contexto del Mavi Marmara, de que la posibilidad esa es una posibilidad concreta. Esto es algo que los israelíes están haciendo y que por ahí no maten a Greta, porque el costo en términos de diplomacia pública es muy alto, pero
Cascote Bertola lo conozco yo, la madre y un pedazo de la República Argentina. Y digamos, y Cele Fierro, por supuesto, que en alguna medida la misma historia. Pero al mismo tiempo creo que una de las cosas que veo es individuos como vos o como Cascote o como Yasmin haciendo las cosas que los gobiernos les corresponde hacer y que no hacen. Esta es de la perspectiva de alguien que es, de alguna manera, soy muy bravo desde mi silla y desde mi escritorio con los libros detrás. ¿Cómo para vos ahora ya en Buenos Aires, con todo esto detrás, todavía, digamos, básicamente un genocidio prácticamente en curso, con un alto el fuego a medio cumplir, casi no existente, y un plan de paz que es una demanda de rendición? ¿Cómo ves esto y a dónde pensás que esto va? Especialmente la cuestión de la opinión pública. Yo creo que fue muy, muy importante, porque se dio como en un momento eh, justo, podemos decir, donde el alza del apoyo a la causa palestina, de la denuncia del genocidio, se dio con, con esta misión, que vuelvo a insistir, que vos lo decías, que no fue la primera, quizás tuvo más repercusión, pero no fue la única. Eh, y creo que mostró algo, lo decía un compañero antes de salir de Barcelona, bueno, me vuelvo a confiar en la humanidad con esta misión. Y creo que tiene mucho de eso. Qué sé yo, a mí en mi historia militante no te digo que es algo que sucede siempre, pero está, digo, las brigadas internacionalistas, eh, España, Nicaragua, está en esto de ponerle el cuerpo a las luchas que creemos que son justas y necesarias, pensando sobre todo en el futuro, pensando e intentando mostrar que se puede hacer de otra forma. Lo hacemos en la militancia cotidiana y creo que esto es también mostrar eso, que se podría haber hecho si hay una decisión política, que lo hicimos militantes, activistas, desde enfermeros, a artistas, a docentes, que no sabíamos nada de navegación. Sin embargo, lo que abrazábamos era una causa. Nosotros acá usamos mucho de ponerle el cuerpo a las ideas. Y creo que es eso, ponerle el cuerpo a las ideas y que tenemos por ahí, yo esto de heroínas, cuando estuvimos en Jordania, en Amán, hay mucha comunidad palestina, entonces fue el momento en donde, aparte recién salíamos, era todo llanto, todo eh, agradecimiento, entonces nos decían, son héroes, superhéroes, y era como, no, creo que acá el único héroe en este lío es el pueblo palestino que sigue resistiendo después de tantos años. Nosotros solo pusimos un granito de arena en eso, pero bueno, nada, creo que fue muy importante que se haya realizado y bueno, y haber estado ahí a pesar de los costos o del tiempo en prisión y del proceso que va a ser también pasar eso, creo que fue correctísimo y no me arrepiento de nada. Cele Fierro, muchísimas gracias por visitarme o por encontrarme en línea. Te quiero agradecer, no solamente por visitarme, pero por lo que hiciste. Realmente me sentí, honestamente, y se lo dije a Cascote también, llevaron el cuerpo por mis ideas, definitivamente, y por eso estoy enormemente agradecido. A vos, Martín, gracias porque vos sos quien muchas veces pone en palabras lo que nosotros también pensamos, así que agradecerte este encuentro. Gracias. Cuando quieras, tenés las puertas abiertas en el momento que quieras, así que simplemente mándame un bip y acá te Dale. tendremos en pantalla. Te mando un abrazo grande. Gracias, Martín.